Hola, ¿cómo están? Esta es otra misión de Quimia Ayudas. Gracias por ver el video. Si están un poco enredados con esto de nombrar compuestos orgánicos, pues llegaron al lugar indicado porque hoy vamos a hablar sobre la nomenclatura de ésteres. Entonces, vamos a comenzar. Ok, entonces para iniciar, pues lo primero, como siempre, es tener en cuenta que hay una estructura que caracteriza a los ésteres. Específicamente es esta que tenemos acá. También si la ven en términos de letras, tenemos esta. O si la vemos en términos de estructura de varillas, tenemos esta. Las tres son exactamente la misma estructura. Es importante también que si ya están en este punto es porque seguramente ya pasaron por la nomenclatura de muchos otros compuestos, como los alcanos, como los alcoholes, aldehídos, cetonas, muy seguramente ácidos carboxílicos, así que seguramente ya deben tener un buen bagaje en términos de nomenclatura orgánica. Si no lo tienen aún, pueden ir a esta lista de reproducción. Ahí tengo muchos videos sobre compuestos que seguramente ustedes ya habrán tenido que nombrar para llegar hasta este punto. Entonces, la idea, como siempre, es tener en cuenta cuál es el grupo funcional que nos va a permitir identificar a los ésteres. Y va a ser este que tenemos acá y al cual se le denomina el grupo carboxilo. Entonces, siempre vamos a tener una cadena carbonada que sigue a un carbono con un doble enlace, un oxígeno y luego de nuevo otra cadena carbonada. Bien, entonces la idea es que los compuestos que tenemos acá pueden ser o no ésteres. Entonces vamos a mirarlo. En el caso de aquí vemos que está el carbono, luego sigue carbono con doble enlace, el oxígeno, pero aquí tenemos un hidrógeno. Entonces este no corresponde a un éster, realmente es un ácido carboxílico. El que tenemos aquí también nos puede tentar a pensar que es un éster, pero no lo es. ¿Por qué? Tenemos aquí este doble enlace con carbono y oxígeno, pero nos hace falta el otro oxígeno. Este tampoco es un éster, seguramente ya sabrán que es una acetona. En el caso de este, entonces tenemos nuestro carbono o cadena carbonada, también podría ser una cadena carbonada, carbono doble enlace, luego sigue oxígeno y posteriormente carbono. Este sí califica como un éster. En el que tenemos aquí ni siquiera tenemos el carbono doble enlace, así que este no es un éster, corresponde a un alcohol. El que tenemos aquí está en la estructura de varillas, vemos que está en nuestra cadena de carbonos y solo hay un carbono con doble enlace oxígeno, entonces este tampoco es un éster. El de aquí ni siquiera tiene oxígeno, no es un éster. Y el de aquí tenemos que está una cadena carbonada, carbono, doble enlace con oxígeno, luego oxígeno y luego cadena carbonada, así que este de aquí también será un éster. Bueno, ahora que ya sabemos cómo reconocerlos, tenemos que aprender cómo nombrarlos. La cosa es muy sencilla, simplemente vamos a aplicar las reglas que ya conocemos y vamos a tener en cuenta que los ésteres vamos a dividirlos en dos partes que los componen. Entonces la primera parte que tenemos es la que está aquí, todo lo que está antes del oxígeno, bien, y del doble enlace con oxígeno de este carbono. A esa parte vamos a nombrarla tal cual como conocemos, ya vamos a ver cómo, y a lo último vamos a poner la palabra o ato, ¿bien? Y a todo lo que está después de ese oxígeno que está unido al carbono con el doble enlace, vamos a ponerle la palabra hilo, ¿bien? Parece complicado, pero realmente no lo es. Vamos a aplicarlo con esta molécula que tenemos aquí. Entonces, como pueden notar, tenemos esta cadena que va hasta aquí. Ojo, mucho cuidado con eso porque la cadena va hasta aquí. Esta cadena va a incluir a este carbono que tiene el doble enlace. No la vamos a omitir, siempre lo vamos a incluir. Y el carbono principal para esta cadena va a ser precisamente este que está unido a ese oxígeno. Listo, entonces todo esto que está aquí va a ser nuestra primera parte del nombre. Y ahora esto que está después de este oxígeno que está unido a este oxígeno con enlace sencillo va a ser nuestra segunda parte del nombre. Bien, entonces como conocemos pues ya definimos nuestra cadena principal. Lo siguiente es ver cuántos carbonos tiene. Entonces tiene 1, 2 y 3 carbonos. Como recordarán, el prefijo para 3 carbonos es prop. Entonces básicamente esto se llamará propano. Si fuera un hidrocarburo, pero como no lo es un éster, entonces vamos a poner, como precisamente dice allá arriba, la terminación ato. Entonces ya tenemos nuestra primera parte del nombre y es propanoato. Vamos a poner siguiente y es de, entonces eso es un propanoato de algo. ¿De qué? De lo que está después del oxígeno. Entonces tomamos esto como un sustituyente.
El sustituyente o el prefijo para un sustituyente de un carbono, como recordarán, es met o metil, si fuera un hidrocarburo, pero entonces como no lo es un éster, vamos a poner precisamente la palabra hilo, entonces esto será el propanoato de metilo. Y ahí ya nos quedó formado nuestro nombre. Si notan, es muy sencillo. Básicamente, como les acabo de nombrar, nombran este pedazo y nombran este pedazo. Ahora lo vamos a aplicar con esta estructura de barras. Entonces da exactamente lo mismo. Tenemos lo que está de aquí para atrás, que le vamos a poner un nombre, esto de acá, y lo que está de para allá, que le vamos a poner el otro nombre. Bien, entonces lo mismo, contamos el número de carbonos, tenemos 1, 2, 3 y 4 carbonos. Si recuerdan, para eso el prefijo es but, entonces ponemos butano, ponemos nuestra terminación ato. Y ahora vamos a ocuparnos del otro sustituyente que está aquí. Esto tiene 1, 2 y 3 carbonos. Aquí esto está haciendo un ángulo, es decir, acá hay una punta, por lo tanto hay un carbono. Entonces tenemos 1, 2, 3 carbonos. Entonces eso será prop. Por lo tanto aquí tenemos prop. Y ponemos la terminación hilo. Entonces será butanoato de propilo. Bien, entonces, como pueden darse cuenta, es una cosa muy sencilla. Ahora que sigue, vamos a hacer algunos ejercicios en los que de la estructura vamos a llegar al nombre y subsecuentemente vamos a hacer unos en los que del nombre vamos a llegar a la estructura. Ok, tenemos estas dos estructuras, entonces vamos a aplicar exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Vamos a identificar, tenemos nuestro grupo carboxilo, por lo tanto esto es un éster, tiene la cadena carbonada aquí y la cadena carbonada aquí. Vamos a dividirlo en las dos partes, tenemos este de acá y tenemos nuestra cadena que está de alguna manera colgando de este oxígeno. Entonces vamos a nombrarlas. Empezamos con este, aplicamos lo mismo, hay que identificar la cadena principal, hay que identificar cuáles son los sustituyentes que pertenecen a esa cadena principal. Tenemos que aquí tenemos una cadena de 1, 2, 3 carbonos, o podemos también decir que tiene 1, 2, 3 carbonos, ¿listo? Entonces vamos a escoger esta de aquí y vamos a tener que este es un sustituyente que está colgando de esa cadena. Eso lo vamos a tener en cuenta, ¿bien? Por ahora nos vamos a olvidar un poco de esto y vamos a hacer de cuenta como si esto fuera un hidrocarburo. Bien, 1, 2 y 3 carbonos. Entonces cuando algo tiene 3 carbonos, recuerden que es prop. Entonces esta parte recibirá el prefijo prop y este, que es un sustituyente de esa cadena, recibirá el prefijo de met. Bien, entonces esto será un metil. Recuerden que hay que nombrar cuál es la posición de ese sustituyente. Este es el carbono número 1. No voy a poner este como carbono número 1. ¿Por qué? Porque este es el grupo funcional principal. Entonces diré 1, 2, es decir, este metil está en la posición 2. Y ahora sí nombro el resto de la cadena, que será 2-propanoato. 2-propano, si fuera un hidrocarburo, como es un éster, entonces pongo mi terminación ato. Y ahora sí me ocupo del resto. Recuerden que aquí va en medio de los dos la palabra de. Entonces esto será el 2-metil-propanoato de. Y ahora sí me ocupo de este. Miro cuántos carbonos tiene. Veo que tiene 2. Entonces esto será el 2-metil-propanoato de etilo. Etilo porque son 2 carbonos. El hilo, recuerden que es la terminación que se le asigna a esa parte de la cadena. Ahora vamos con este. ¿Listo? Identifico mi doble enlace con carbono, mi oxígeno. Aquí hay una cadena de carbonos, aquí hay otra cadena de carbonos, por lo tanto sí es un éster. Y noten que aquí de alguna manera el grupo está volteado, la molécula está volteada. Esto lo identifica igual como un éster, no quiere decir que sea una molécula diferente o que esté mal escrita. Puede aparecer que sí, digamos que de manera general se usa que primero ponemos toda la parte que está de antes del carbono de izquierda a derecha, pero pues también podría estar volteada e igual seguiría siendo un éster como en este caso. Entonces pues ¿qué vamos a tener? Que ahora lo que está antes del oxígeno y el doble enlace va a ser lo que está aquí y lo que está después será lo que tenemos aquí. Aplicamos exactamente las mismas reglas, entonces vamos a empezar con este, se ve un poquito más complejo. Igual vamos a identificar nuestra cadena principal, en este caso corresponde a esta que está aquí. Entonces esta de aquí es nuestra cadena principal. Y este será un sustituyente. Entonces el sustituyente, como recordarán, es un anillo bencénico y también, como recordarán,
El benceno, cuando está como sustituyente, recibe el nombre de fenil. Bien, ¿y en qué posición está? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Este que está aquí no es un carbono, eso es un error muy común. La gente piensa que está aquí por haber una punta de un carbono, pero no, realmente esto es un enlace entre este carbono que está aquí y el oxígeno que está aquí. Entonces el carbono es el que está acá. 1, 2, 3, 4. Estamos en la posición número 2. Entonces tenemos al 2-fenil. 1, 2, 3, 4. Butanoato. Butano. ¿Por qué butano? Porque son 4 carbonos. Ato porque es la parte que le corresponde al éster. Y ahora de lo que está aquí. Entonces tenemos 1, 2, 3. De nuevo, este que está aquí no es un carbono, es un enlace. 1, 2, 3. Entonces eso es prop. Entonces pondremos la palabra propilo. Bien, entonces 2-fenilbutanoato de propilo. Bien, entonces aquí vamos a hacer el proceso contrario. Entonces lo primero que vamos a dibujar es precisamente esta parte del nombre. Y luego vamos a la parte que está posterior al oxígeno, que es la que está en este lado. Entonces vamos a ocuparnos de esta parte. Vamos a leerlo de atrás para adelante. Nos dice que hay un heptanoato. Recordarán que heptan nos quiere decir que es una cadena de 7 carbonos. Es precisamente lo que vamos a dibujar, una cadena de 7 carbonos. Entonces voy a hacerlo con letras esta vez. Tenemos al 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Bien. Y también nos dice que hay un 3-etil. Entonces aquí es muy importante que recuerden que el último carbono incluye al doble enlace con oxígeno. Va a ser el que tiene el doble enlace con oxígeno. Entonces lo vamos a poner aquí. ¿Por qué no lo pongo aquí? Pues porque el resto de la cadena tendría que ponerlo hacia este lado y pues no me cabe. Entonces prefiero ponerlo a este lado. Ahora sí vamos a ocuparnos de este 3-etil. Entonces desde aquí contamos 1, 2, 3. Y como es un etil, pues es un sustituyente que tiene 2 carbonos. Aquí va 1 y aquí va 2. Y ahora sí que ya completamos este pedazo, vamos a poner el otro pedazo. Entonces nos dice que es un isopropilo. Recordarán que el sustituyente isopropilo es un sustituyente que tiene 3 carbonos y están unidos de esta manera. Aquí hay un carbono en la mitad y de él cuelgan otros 2 carbonos. ¿Qué nos queda? Básicamente poner los hidrógenos. Si no recuerdan cómo se pone, pues se los voy a recordar. Entonces ponemos hidrógeno hasta completar 4 enlaces. Aquí hay un solo enlace. Nos faltan 3, aquí serán 2, de la misma manera aquí. Aquí tenemos 1, 2, 3, entonces nada más falta un hidrógeno. Aquí 2, aquí faltan 3, aquí 2. En este caso no ponemos hidrógeno porque ya tiene los 4 enlaces ocupados. Y en este caso va 1, 3 y 3. Bien, seguimos con esta molécula. Esta sí la podemos dibujar en estructura de barras para que se familiaricen también con ese tipo de dibujos. Entonces de nuevo tenemos la parte del etanoato que va a corresponder a la parte que está antes del oxígeno y tenemos todo este pedazo que nos dice que es 2-propil exilo, suena extraño, y será la parte que está después del oxígeno. Entonces empezamos, nos ocupamos de este, dice que es etanoato, quiere decir que es una cadena de 2 carbonos, uno de esos 2 carbonos tiene al doble enlace con oxígeno, entonces vamos a poner los 2 carbonos. Esta sería la estructura barra para 2 carbonos. El primero, el segundo, entonces al segundo le vamos a poner nuestro doble enlace con oxígeno y el enlace sencillo con oxígeno también. Y ahora nos vamos a ocupar del otro pedazo. Entonces vamos a empezar por aquí. Dice exilo, quiere decir que es una cadena de 6 carbonos. Entonces yo empiezo. Va 1, no 2, va. Esto es el extremo del enlace con oxígeno y ahora sí viene el primer carbono. 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Y ahora entonces me ocupo de este que es un sustituyente pero que está colgado a esta cadena, no al oxígeno. Por eso está precisamente entre paréntesis. A veces pueda que también lo encuentren fuera de un paréntesis, no necesariamente los van a poner. Entonces yo cuento, ¿desde dónde cuento? Cuento desde el oxígeno, no desde aquí. Entonces tengo 1, 2 y aquí pongo mi propilo, es decir, una cadena de 3 carbonos. Vamos para aquí, entonces este será 1, 2 y 3. Bien, seguimos con estas últimas dos. Entonces, arriba tenemos un nombre que parece muy largo y es el 4-cloro-2-metilpentanoato de fenilo. Suena como para parcial, pero no, realmente no es tan complicado. Entonces vamos a tomar esta primera parte
que es la que está antes del oxígeno, y esta que está aquí, que es la que está después del oxígeno. Como les expliqué ahorita, entonces lo vamos a nombrar de atrás para adelante, siempre lo vamos a hacer de esa manera, porque como recordarán, siempre uno pone los sustituyentes de primeras en el nombre. Entonces tenemos pentanoato, quiere decir que es una cadena de 5 carbonos. Vamos a dibujar nuestra cadena de 5 carbonos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Bien, y ahí en ese quinto vamos a poner a nuestro doble enlace con oxígeno y a nuestro enlace sencillo con oxígeno también. Listo, ahora de aquí para allá, ahorita vamos a poner lo que sea que sigue. Nos vamos a ocupar de estos dos que están aquí. Dice 2-metil, en la posición 2 de esta cadena vamos a poner a un metil. 1 y 2, este carbono es el número 1, entonces aquí vamos a poner a un metil, ya lo pusimos. Y en el cuarto carbono, 1, 2, 3 y 4, vamos a poner un cloro. También puede estar ahí, no hay ningún impedimento para que un éster no tenga un halógeno. Ya lo pusimos ahí nuestro cloro. Y ahora sí vamos a poner a nuestro fenilo. Recuerden que el fenil es un benceno que está actuando como sustituyente. Es decir, a este oxígeno vamos a unirle un anillo bencénico. Básicamente dibujamos nuestro hexágono. Yo no soy muy bueno con esto de los dibujos, pero pues espero que parezca un benceno. Listo, ya acabamos con nuestro nombre. Pueden notar que es muy sencillo si lo hacemos de manera metódica. ¿Listo? Ahora vamos con este, es el benzoato de etilo. Recordarán que el benzoato pues es el anillo bencénico o el ácido carboxílico del benceno. Dibujamos nuestro hexágono. Y a este le vamos a poner un grupo carboxilo, este que tenemos aquí. Ese es el grupo benzoato y simplemente nos queda ponerle el grupo etilo, es decir, una cadena de 2 carbonos que está pegada a este oxígeno. Entonces tenemos 1 y 2, 1, 2. Este no es un carbono como se los mencioné. Bien, hemos llegado al final. Gracias por ver el video. Recuerden que si quieren contactarse conmigo pueden hacerlo al correo quimiayudas@gmail.com o también en cualquiera de mis redes sociales. Espero que les haya ayudado y hasta la próxima.